Este mensaje, presente estado de mi ministerio, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 8 de septiembre de 1962 en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano, avivamiento, estando muy cansado y agotado. Y hemos tenido mucho compañerismo mientras viajábamos, reuniones maravillosas, saludando a los cristianos de lugar en lugar, desde el norte al sur, por la costa este, y también hacia el norte por la costa oeste hasta llegar a Canadá, y con una fina cooperación de parte de todas las diferentes iglesias denominacionales de las Asambleas de Dios y la Pentecostal Unida, la Iglesia de Dios, la Cuadrangular, y muchas de las otras organizaciones que cooperaron, teniendo reuniones grandiosas, un gran éxito en lo que se refiere a llamarle éxito hoy en día, y quizás tal vez muchos las llamarían grandiosas, pero yo mismo, yo soy uno que contribuye al despertamiento del avivamiento, y el avivamiento, hablando nacionalmente, casi se ha terminado. Y nosotros somos, a mí me gusta ver un avivamiento en donde los corazones están ardiendo, no solo añadiendo miembros, sino un avivamiento. Nuestro Señor hizo muchos milagros sanando a los enfermos, y por supuesto, varios fueron salvos. Y ahora estoy en casa, descansando un poquito, y voy a regresar a ministrar en unas cuantas semanas, Dios mediante. Y ahora esto es para muchas de las personas y amigos míos alrededor del mundo. Yo deseo expresar esta noche aquí en el tabernáculo, si algunos de ustedes estuvieran presentes y pudieran ver, está muy caliente aquí en el tabernáculo esta noche, está atestado de gente aquí adentro y por todas partes, unos de pie adentro y otros afuera en sus automóviles y demás, y está muy caliente, y sería difícil para la gente y también para mí, pero yo he llegado al punto que quiero explicar en qué etapa del tiempo estamos viviendo según el ministerio que el Señor me dio. Y yo quería grabarlo desde aquí del tabernáculo. Esto vino a mi corazón la primavera del año pasado, pero yo esperé hasta regresar aquí para poder grabar una cinta para enviarla a todos ustedes alrededor del mundo. Hace cerca de 32 años, desde que el Señor Jesús, como a 150 yardas de donde estoy parado ahorita, aquí en Jeffersonville, en la calle Octava y Penn, la mañana que coloqué la piedra angular en este tabernáculo, cuando solo era aquí un pantano, y yo vivía solamente al cruzar la calle, aquí a mi izquierda. Fue antes que me casara. Yo estaba viviendo con mi padre y mi madre. El Señor Jesús me despertó la mañana en que la piedra angular iba a ser colocada temprano, como a las 6, y me había quedado acostado en la cama por un rato, con mi corazón lleno de gozo, pensando de este gran momento cuando el Señor Dios me iba a conceder un tabernáculo en donde predicar. Solo era un jovencito en aquel entonces. Y ese día yo, la muchacha con la que salía, que pronto iba a ser mi esposa el próximo año, iba a estar con nosotros el día que íbamos a colocar la piedra angular. Y yo recuerdo esa mañana, cuando había despertado y todavía estaba acostado en el cuarto, en el segundo piso allí en la calle Séptima, algo me dijo, ponte de pie. Y me puse de pie. Y vi como si fuera un gran lugar. Y era como un lugar en donde un río corría por el valle.
Y descendí hasta llegar al río y comprendí que era el lugar donde Juan el Bautista había estado bautizando a la gente y lo habían convertido en un lote de cerdos. Y yo estaba criticando eso mucho, diciendo que eso no se debería hacer. Y mientras estaba allí, hubo una voz que me habló y me levantó, y vi a este tabernáculo más o menos en la condición que está ahorita. Pero había tanta gente al grado que estaba apiñado el tabernáculo en esta condición, más o menos en el estado en que está ahorita. Y yo estaba contento parado detrás del púlpito diciendo: Dios, qué bueno eres tú de darme un tabernáculo. Y en ese momento el ángel del Señor me habló y dijo: pero este no es tu tabernáculo. Y yo dije: entonces, Señor, ¿en dónde está mi tabernáculo? Y Él me llevó en el Espíritu otra vez y me sentó en una arboleda. Y por toda esta arboleda había hileras de árboles del mismo tamaño, como de 20 o 30 pies de altos, y parecían ser árboles frutales, y estaban en grandísimos baldes verdes. Y luego me fijé que a mi derecha y a mi izquierda estaba un balde vacío a cada lado. Y yo dije: ¿qué de estos? Y él dijo: tú vas a plantar en ellos. Así que yo corté una rama del árbol que estaba a mi derecha y la puse en el balde que estaba a mi lado derecho, y una rama del de mi izquierda y la puse en el balde en el lado izquierdo. Rápidamente crecieron hasta llegar al cielo. Y él dijo: extiende tus manos y recoge los frutos de ellos. Y en una mano cayó una manzana amarilla y grande, tierna y madura. Y en la otra mano cayó una ciruela amarilla y grande, tierna y madura. Y dijo: come de sus frutos, porque son placenteros. Y comí de uno y del otro. Estaban muy deliciosos. Ustedes conocen la visión, está escrita en uno de los libros. Creo que en la historia de mi vida, un profeta visita África. Y en ese instante levanté mis manos y estaba exclamando la gloria a Dios. Y de repente, esa columna de fuego descendió por encima de esos árboles y rugió, y los relámpagos destellaron, y los vientos soplaron muy fuerte, y empezaron a soplar las hojas de los árboles. Y miré muy allá, a lo lejos, y allí estaba la forma de este tabernáculo de la manera que está posicionado ahorita. Y al final, en donde estaría el púlpito, había 3 árboles. Y esos 3 árboles tomaron la forma de 3 cruces. Y me fijé que ambas, las ciruelas y las manzanas, estaban amontonadas alrededor de la cruz de en medio. Y yo corrí muy rápido, gritando a todo lo que daba mi voz, y caí sobre esta cruz o junto a la cruz y la abracé. Y los vientos comenzaron a sacudir, y el fruto de la cruz cayó encima de mí. Y estaba tan feliz, simplemente regocijándome. Y dijo: come el fruto de ella, porque es placentero. Y luego este torbellino de fuego llamó y dijo: la mies está ya madura, mas los obreros son pocos. Y él dijo: mira, cuando vuelvas en sí o salgas de esto, lee Segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4. Y luego volví en sí, y permanecí allí frotando mi rostro y mis manos. Y en ese instante, en la esquina del cuarto, el sol brillando ya alto, pues he de haber estado en la visión por 1 hora o más. Y dijo: Segunda de Timoteo 4. Y tomé rápidamente mi Biblia
y leí 2 de Timoteo 4. Ahora, yo quiero leer eso ahora. Y tan extraño como parezca, mientras yo leo 2 de Timoteo 4, el lugar donde me detenía, y de tantas veces que he predicado tocante a eso, aquí en este tabernáculo, parece extraño que siempre me detenía allí. Ahora, en 2 de Timoteo 4, los primeros 5 versículos, lo cual el 5 es el número de gracia. Yo leo esto: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Se fijaron alguna vez? Y yo nunca me fijé en esto hasta este mayo que pasó, que yo nunca leía más de esa escritura, sino hasta allí. Eso era todo lo que leía allí, porque parecía como que eso era suficiente, porque me decía que predicara la palabra y que soportara las aflicciones y que fuera paciente, porque iba a venir el tiempo que no sufrirían la sana doctrina, pero que se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír, y que se apartarían de la verdad a las fábulas. Pero miren, él nunca dijo que yo era un evangelista, él dijo, haz la obra de un evangelista. Pablo diciéndole a Timoteo. ¿Ven? ¿Se fijaron cómo dice? Él no dijo, mira, tú has sido llamado para ser un evangelista. Él dijo, haz la obra de un evangelista. ¿Ven? Ahora, nos fijamos en eso entonces. Miren, si yo dijera con todo mi corazón y a lo mejor de mi entendimiento que eso ha sido cumplido al pie de la letra, exactamente, y de eso hace ya 30 años. Y hasta donde yo sé, toda visión que Él me ha dado ha sido cumplida, excepto aquella en donde estoy en un cambio en mi ministerio, en la cual yo he de orar por la gente en un lugarcito, como un cuartito debajo de una carpa o un gran auditorio o algo así. A mí me pareció como una carpa, ¿recuerdan eso? Hace 2 o 3 años, la mayor parte de ella ya fue cumplida, de cómo yo debía ir allá a México y cómo estaría lloviendo esa noche y qué iba a suceder allá. Y él me dijo de mi ministerio del primer jalón, ¿recuerdan acerca de pescar ese pececito pequeñísimo o de fallar en pescarlo? El segundo era un pececito, pero luego él me dijo, en el tercer jalón no falles, ven, y no le digas a la gente. Yo siempre estoy tratando de explicar lo que estoy tratando de hacer. Él me hizo saber que no le dijera a la gente lo que estaba haciendo, que solo hiciera lo que él me dijera que hiciera y lo dejara en paz, ¿ven? Pero yo soy ese tipo de persona, no guardo secretos, así que yo solo digo todo lo que sé. Así que me imagino que eso es de herencia. Pero eso, yo amo a la gente, y yo quiero tanto que la gente sea salva, que le trato de decir todo lo que sé, a menos que sea algo que Él me haya dicho que no dijera, por supuesto, para que a ellos no se les pase por alto, ¿ven?
Yo quiero que ellos lo vean muy atentamente, que no hay error en eso. Miren, eso se cumplió exactamente. Ahora recuerden, la encomienda fue, si estudiamos eso por un momento, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Ven? Juzgará. Te encarezco delante de Dios y de Cristo, que tú prediques la palabra. Y con la ayuda de Dios, hasta esta noche, hasta donde yo tengo entendido, yo nunca he predicado nada, sino solo la palabra. ¿Ven? Y me he quedado exactamente con ella. Han habido muchos problemas y yo he pasado por muchas persecuciones y muchas pruebas. Me he tenido que separar de muchos preciosos amigos solo por causa de esa afirmación. Predica la palabra. Y yo lo he hecho. Ustedes recuerdan la visión o el pequeño traslado, como yo lo llamaría, recientemente, cuando fui llevado allá y vi a esa gente y me miraba a mí y hacia todos esos millones allá. Y yo dije, yo quiero ver a Jesús. Y él dijo, Él está más arriba. Bueno, ven, cuando la gente muere, ellos no suben inmediatamente para estar con Dios. Ahora, ustedes, estoy seguro que ustedes entenderán eso. Quizás yo debiera explicarlo lo mejor que pueda. ¿Tienen prisa? Entonces tomemos nuestro tiempo y trataré de hacerlo tan claro como pueda. Miren, cuando vivimos aquí, recordemos que nosotros vivimos aquí en 3 dimensiones. Y yo no sé si pudiera nombrarlas o no. Una de ellas es la luz. Y la otra es la materia. Tommy, ¿recuerdas cuál es la tercera? ¿Qué? El átomo. El tiempo. Correcto. Ahora, la luz, la materia y el tiempo. Y nuestros 5 sentidos contactan esas dimensiones. Nuestra vista contacta la luz. Nuestro tacto contacta la materia y así sucesivamente. Miren, pero también tenemos contacto por medio de la ciencia con la 4ª dimensión, por así decirlo, porque por este edificio ahorita están pasando imágenes, voces de la radio, imágenes de televisión, que nuestros sentidos no contactan eso, pero sin embargo ellos tienen un tubo o un cristal que capta esas ondas de éter y las manifiesta. Así que, ven ustedes, en este mismo edificio ahorita, hay en el aire actos en vivo de personas, voces en vivo. Están aquí, sabemos eso. Son absolutamente la verdad. Y la única cosa que uno tiene que hacer, ellos lo captan con yo no entiendo la mecánica de esas cosas que la ciencia ha inventado, pero sí sabemos que eso nos comprueba que existe una 4ª dimensión. Miren, la 5ª dimensión es a donde el pecador, el incrédulo, se va cuando muere. La 5ª dimensión es algo como, pues, la horrible dimensión. Miren, este hombre, y cuando un cristiano muere, él entra a la 6ª dimensión. Y Dios está en la 7ª dimensión. Ahora pues, ven ustedes, el cristiano, cuando muere, él se va bajo el altar de Dios, directamente a la presencia de Dios, bajo el altar. Y él está descansando. Para explicárselos mejor, cuando un hombre tiene una pesadilla, él no está del todo dormido, ni tampoco está despierto. Él está entre estar dormido y estar despierto, y eso es lo que lo hace estremecerse y gritar horriblemente, porque él no está dormido ni está despierto. Y al tomar eso, muestra a dónde se va el hombre cuando él muere sin ser convertido. Él vivió su tiempo asignado. Él muere en la tierra y no se puede ir a la presencia de Dios
porque él no está preparado para ir allá sin la sangre, y él está atrapado, y él no puede regresar a la tierra porque se le terminó su tiempo aquí en la tierra, y él está atrapado en medio, y él está en una pesadilla. ¿Ven? Él no puede entrar a la presencia de Dios para descansar, y él no puede regresar a la tierra porque se le terminó su tiempo. Él está en una pesadilla, y él se queda allí hasta el día del juicio. Una cosa horrible en la cual estar. ¿Ven? Y ahora, en esta visión, yo creo que yo fui arrebatado a esa sexta dimensión, mirando aquí hacia abajo, y podía ver acá. ¿Ven? La vista no es solamente con los ojos, eso es terrenal, pero la vista es algo mayor que la vista que ellos tienen allá. El contacto de ellos va más allá que cualquiera de nuestros sentidos naturales pudieran contactar. Aquí hace un tiempo yo lo estaba explicando. Yo estaba mirando un programa de televisión en donde ellos habían bajado a un hombre, creo que a 2 millas o 1 milla de profundidad en el océano, y ellos tenían algo que emitía luz en forma de rayos. Estaban mostrando la vida marina, y allí estaban pasando peces, criaturas de apariencia horrible. Allí es como la medianoche, tan oscuro como la tinta negra, y ellos tenían fósforo en su nariz y no tenían ojos. Ahora ellos tienen que comer, así que parecía que para poder encontrar su comida, ellos eran guiados por otro sentido, no por la vista, porque no tenían ojos, no los podían usar allá abajo, pero eran guiados por otro sentido con el que ellos podían contactar su comida. Y yo pensé, si yo pudiera tomar control de ese pececito con mi vista, cuánto más pudiera yo proveerle su comida y guiarlo a diferentes lugares. Cuánto más es mi vista que su radar con el que él hace contacto. ¿Ven? Y yo pensé, si yo tan solo pudiera guiarlo a él. Luego esto me vino, si yo tan solo pudiera rendirme a Dios. ¿Cuánto más son la vista y los sentidos de Dios, que nos pudieran guiar mucho mejor que las cosas que nosotros vemos, porque la fe que Él nos provee es la evidencia de lo que no vemos con nuestros ojos? Entonces, ese pececito no pudiera subir a la superficie del agua como los otros peces, porque él está presurizado. Si ustedes lo suben, él reventaría, así como nosotros no pudiéramos subir más alto y evitar reventar. Estamos presurizados para el lugar en que vivimos. Pero ahora, si ese pececito pudiera alguna vez subir y ser como yo, ¿querría él alguna vez volver a ser ese pececito allá abajo, en esa oscuridad de medianoche? Él ya nunca más querría ser un pez, porque él sería algo mayor que un pez. Él sería un hombre. Sus sentidos serían mayores, su entendimiento sería mayor, su inteligencia sería suprema. Entonces multipliquen eso por 10 millones. Entonces ustedes entenderán cómo es cuando ustedes pasan de esto hacia allá a la presencia de Dios, donde el ser humano está mucho más avanzado que nosotros estamos aquí. Ustedes ya nunca más querrían ser un ser humano aquí abajo en este lazareto de enfermedad y corrupción. Eso es lo que ha estado en mi corazón, que he tratado durante estos 30 años de predicar el Evangelio alrededor del mundo para decirle a la gente que hay un cielo que alcanzar y que sí hay un infierno que evitar y que hay un Dios que los ama y un poder redentivo que está allí listo para levantarlos en cualquier momento que ustedes estén listos para recibirlo. Como un hombre que se está ahogando y hay una cuerda allí colgando. Él piensa, bueno, yo pudiera tirar de esa cuerda para salir de aquí, pero yo no soy digno de tirar de esa cuerda. La cuerda fue puesta allí para ese mismo propósito, para que con ella usted mismo se salga. Esa es la razón que Jesucristo murió, por el mero propósito de salvar a los pecadores, y Él arrojó la cuerda de vida eterna, la cual esta misma noche pasará por encima de la cabeza de todo pecador aquí, con un letrero de bienvenida colgando de ella. Suban y salgan de allí. Si ustedes desearan hacerlo, la preparación ha sido hecha. Miren, cuando yo vi ese lugar y la condición en que esa gente estaba, y cómo era más allá que cualquier cosa que este mundo pudiera alguna vez pensar. Era tan glorioso
no pudiera haber pecado allí, ni la muerte ni nada pudiera entrar en ese lugar. Y no había diferencia entre los hombres y las mujeres, solo que las glándulas sexuales ya no existían en ellos, y ya no pudiera haber adulterio ni nada más. Pero ella todavía era una mujer en cuanto a su figura, y el hombre todavía conservaba su figura, y ellos serán así de esa manera para siempre. Porque cuando Dios... Ahora, esto pudiera ser bueno a algunos de ustedes muchachos que están en la secundaria, que se les está enseñando esto aquí acerca de la evolución. Miren, yo sí creo en la evolución, pero no de la manera que el hombre evolucionó de alguna especie inferior. Su propia teoría les resulta contraproducente cuando ellos tratan de hibridar cualquier cosa, pues no puede reproducirse. Así que ven ustedes, eso les resulta contraproducente. Miren, yo creo que cuando Dios empezó a regar la tierra, quizá la primera cosa que Él trajo a existencia fue una medusa, y luego, después de eso, una rana, y así evolucionando. Pero ven ustedes, continuamente se estaba acercando más y más a la imagen del hombre, y el hombre era una reflexión de Dios. Y esa es la razón que la hierba evolucionó. Quizás la hierba, y después de la hierba vinieron las flores, después de las flores vinieron los arbustos, después de los arbustos vinieron los árboles. ¿Por qué? Es un símbolo del árbol de la vida que está al otro lado, y todo en este lado que es natural es una sombra de lo sobrenatural o del eterno del otro lado. Por lo tanto, mientras que haya un cristiano que ha nacido de nuevo en la tierra y nosotros tengamos un cuerpo como este aquí, es solo la mera reflexión de uno que nos está esperando del otro lado, en donde no hay muerte ni pesar. Y eso es lo que hace que nuestros corazones tengan hambre por tal cosa como esa. ¿Ven? Hay algo dentro de nosotros que clama. Nosotros solo, hay algo que nos dice que está allí. Yo creo que durante estos años les pido disculpas delante de Dios y el pueblo por ser tan torpe y cometiendo tantos errores, pero durante todos estos años yo he tenido el privilegio de ver muchos millones de gente entrar en el reino de Dios, y le he agradecido mucho al Señor por permitirme dirigirlos a ellos allá, y yo creo que ellos estarán allá en aquel día. Miren, la visión se cumplió. ¿Y cómo es que siempre me detenía sin saber en ese versículo 5? Eso es todo lo que yo siempre leía. Pero hay más en ese capítulo, varios versículos más. Miren, ustedes pudieran leerlo en su cuarto, en el hotel o en casa esta noche tan pronto como nos despidamos. Lean el resto de eso, porque yo tengo varias escrituras escritas aquí a las que quiero referirme, y apuntes a los que quiero referirme. Y yo quiero que lo lean cuando regresen a casa. Las voy a citar, estarán en la cinta. Si ustedes quieren anotar algunas de ellas, pues eso estaría bien. Ahora, ¿creen ustedes que hombres y mujeres, lo cual yo creo que sí lo creen, son guiados por el Espíritu de Dios para hacer ciertas cosas? ¿Ven? Y Jesús fue nuestro ejemplo. Si se fijan, yo quiero que volteen conmigo a San Lucas, el capítulo 4, solo por un momento. Y yo quiero mostrarles algo sobresaliente, y solo para que no tengamos que tomar muchas de estas referencias, pero solo para que ustedes puedan leer conmigo aquí, sobre esta aquí, solo por unos cuantos momentos. San Lucas, el capítulo 4, y empezando con el versículo 14. Ahora fíjense muy detalladamente aquí, si ustedes quieren ver algo suceder, cómo esto corre en paralelo. Ahora fíjense, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Él volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos,
y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, miren, si ustedes quieren una referencia de eso, la tengo aquí. Esperen un momento, quizás pueda tomarla aquí de la nota marginal. Si ustedes se fijan, esa también la encontrarán en Marcos y en diferentes lugares, pero sobre todo en Isaías 61, 1 y 2. Miren, no es extraño que él se detuvo exactamente allí, y que el versículo inmediatamente después de ese, eso era lo que se aplicaba a su primera venida. Y el siguiente versículo se aplica a su segunda venida en juicio. Él se detuvo y cerró el libro. Si algunos de ustedes están leyendo una Biblia Scofield, ustedes encontrarán una nota al pie de la página tocante a eso. ¿Ven? Observen su nota al pie de la página. Una marca a una nota al pie de la página, ven, y ustedes se fijarán en eso. Una comparación con el mensaje citado en Isaías 61, 1 y 2. Proporciona un ejemplo en donde en la escritura aquí, predicando, Jesús había de predicar el año agradable del Señor, y el siguiente versículo habla de su venida y el juicio, ven. Y ustedes pueden ver cómo él se detuvo exactamente allí, y cómo es que yo nunca me fijé en eso, y cómo es que yo siempre me detenía en este versículo 5, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán con maestros y se apartarán de la verdad a las fábulas. Pero haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, ¿ven? Y con la ayuda de Dios y gracia, yo he tratado de hacer eso. Y yo quiero que mis amigos sepan, tanto aquí como en las tierras a donde irán estas cintas, que esta es la mismísima razón por la que yo me he parado firme por la palabra. Es por esta precisa razón: predica la palabra. Esa es la razón por la cual yo no he estado de acuerdo con ninguno de los credos, con ninguna denominación, porque yo he sido comisionado por Dios que me quede con la palabra. Miren, si alguien más quiere hacer algo diferente, eso depende de ellos. Y si ustedes se fijan, en la visión que yo tuve de mi ministerio fue: yo nunca hibridé esos árboles, yo nunca he hecho prosélitos, yo nunca he dicho, todos ustedes trinitarios sean unitarios, o todos ustedes unitarios sean trinitarios. Yo los he plantado en sus propias macetas. Exactamente. Yo fui a los trinitarios, yo fui a los unitarios, yo fui a todos, y permanecí en medio, y nunca me uní a ninguno de ellos, sino que siempre permanecí en medio, siendo un hermano, exactamente como esa visión me dijo que hiciera. Y yo he comido del fruto de ambos lados, de la salvación de ambos lados. Y miren, si fijaron que hay muchas personas trinitarias sentadas aquí, que hay muchas unitarias, y que hay tantas diferentes. Pero de poco les serviría andar argumentando tocante a eso, porque si esa parte de la visión era verdad, la otra parte también es verdad. Ambos frutos se hallaron en la cruz. Ven, ambos estaban en la cruz, todos juntos en racimos. Y tanto las ciruelas como las peras, o los duraznos, las ciruelas y las manzanas cayeron sobre mí, ambos.
Todos se hallaron en la cruz porque todos creyeron en Dios y están llenos del Espíritu Santo, y las obras y las señales cristianas les siguen. Miren, la denominación no tiene nada que ver con esto. Será el nuevo nacimiento lo único que tendrá que ver con esto. Será su experiencia con Dios lo que tendrá que ver con esto. Miren, nosotros vemos tanto de eso. Yo tengo varias escrituras aquí a las que me gustaría referir. Quizá lo haga un poquito después. Pero ahora yo quiero llevarlos del versículo 5 hasta el versículo 18. Y ahora, para ahorrar tiempo, yo no voy a leerlo. Pero ahora, Pablo, empezando aquí, en Timoteo de nuevo, si ustedes se fijan cómo empezó él a hablar, es patético. Ahora, si ustedes se fijan del versículo 5 en adelante, porque yo ya estoy para ser sacrificado y mi tiempo de partida está cercano. Estaba por salir de la escena. Continúa hablando. Bueno, fíjense, yo ya estoy para ser sacrificado y mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no a mí solo, sino a todos los que aman su venida. Y luego él sigue diciendo, haz todo, haz estas cosas, que le trajera su capote. Ahora continuamos leyendo, y él dice, Demas me ha desamparado. Debió haber llegado un tiempo en su ministerio cuando él era un evangelista joven, un profeta joven. Todos estaban a su favor. Pero ahora, si ustedes se fijan aquí más abajo, él dijo, sino que todos me desampararon. ¿Por causa de qué? De la palabra. Cuando Jesús, el profeta joven de Galilea, él llegó a un tiempo cuando él fue desamparado. Todos los hombres que se quedan con la palabra de Dios llegan a ese lugar en donde son desamparados por el mundo y el mundo religioso. Jesús alimentó a 5,000 un día, y ellos recogieron canastas llenas de lo que sobró de los 5 panes y de los 2 peces. E inmediatamente, el siguiente día, creo que fue, él empezó a exponer la palabra, y todos empezaron a apartarse de él. Y él se volvió a sus discípulos y dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Aún 70 de los ministros que él había ordenado lo dejaron a él. Y él dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y luego Pedro habló esas palabras notables cuando dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes vida eterna. Fíjense, pero llega el tiempo cuando la hora de ser desamparado llega, y tiene que llegar, debe llegar. Y miren, yo tengo aquí varios profetas y cosas a los cuales puedo referirme para comprobarles que ese tiempo ha llegado. Y ha llegado para mí. No tiene caso tratar de evadirlo. Está aquí. Y uno solo lo tiene que aceptar. Ellos no lo evadieron, ellos se pararon allí y lo aceptaron. Y sin avergonzarse del Evangelio. Fíjense en Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Oh, hermanos, aquí más abajo dice, batallé contra fieras, y así fui librado de la boca del león. Y en las cosas por las que él pasó, Dios fue bueno para con él. Pero el tiempo había llegado cuando él iba a partir. Miren, solo preguntémonos, ¿por qué un hombre, un ministro, un asociado como Demas era de Pablo,
¿Dejaría a Pablo? Ustedes conocen al hermano Baxter. Muchos de ustedes lo recuerdan. Él solía leer, refiriéndose a Demas. Él dijo, ¿sabe usted, hermano Branham, qué voy a hacer cuando llegue al cielo? La primera cosa que voy a hacer, yo dije, ¿qué? Él dijo, yo voy a caminar directamente y averiguar en dónde está Demas. Y lo voy a golpear tan fuerte como pueda. Y dijo, él va a darse la vuelta y decir, Baxter, ¿por qué hiciste eso? Él dijo, ¿por qué dejaste tú al pobrecito de Pablo cuando todos lo desampararon? Yo no prescribo eso. Pues yo no creo que va a haber pleitos allá. Pero yo solo pensé del hermano Baxter diciendo eso porque él sentía tanta lástima por Pablo. Bueno, ¿qué había hecho Pablo? Él había predicado tan fielmente como él pudo hacerlo, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y cuando él les escribió allá acerca de esas mujeres predicadoras y demás, me imagino que se armó un escándalo. Dijo, vuestras mujeres callen en las congregaciones, no les es permitido hablar, estando él en la cárcel en ese momento. ¿Pudieron imaginarse qué dijeron algunos de esos obispos? Ese hombre ahí en la cárcel, ¿qué asuntos tiene escribiéndonos aquí a nosotros? ¿Ven? Y él tiene con él a Timoteo, un bebedor de vino. Y así que él está allá ahorita, dándole vino a Timoteo. Y ahí está él en la cárcel, y escribiéndonos dice lo que el Espíritu Santo nos debería decir qué hacer. Pero él dijo, sí, ¿qué? ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios y solo vosotros ha llegado? Si alguno se cree espiritual o profeta, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Ven? ¿Ven? El tiempo llega, amigos, y yo quiero que la gente de los lugares a donde vayan las cintas, que recuerden que el tiempo de separación tiene que llegar. Debe llegar. Yo no sé qué tan lejos estoy del tiempo final, del fin de mi camino. Yo no sé. Eso depende de Dios. Yo no sé qué será del mañana y quién. Yo no sé lo que posee, pero sí sé quién lo posee. Así que ahí es donde está edificada mi fe sobre eso. Miren, yo me imagino que Demas no lo desamparó y comenzó a ir a los clubes nocturnos. Yo no me imagino que Demas hizo eso, porque Demas era un hombre lleno del Espíritu. Él era una gran ayuda. Si ustedes alguna vez tomaran la historia de Demas, él era un predicador notable, un hombre muy culto, muy refinado, educado. Él era un hombre inteligente. Pero, ¿por qué desampararía él a Pablo? Esa es la cosa. ¿Qué lo hizo hacer eso? ¿Desamparar a Pablo? Yo no creo que él quería ir a un club nocturno o algo así, pero yo creo que era Dios separando a Pablo. Miren, yo me imagino que Demas, tomemos algunos de los pensamientos de Demas, mientras yo estaba sentado allá en la falda de la colina, preguntándome el otro día cerca del amanecer, y yo estaba pensando, ¿por qué querría Demas abandonar a este hombre? ¿Por qué abandonaría él a ese pobre predicadorcito que lo había guiado al Señor? El hombre que había iniciado el avivamiento entre los gentiles. ¿Un verdadero profeta? Nadie podía decir sino que él era un profeta. Él era más que un profeta, él era un apóstol. Y un gran y poderoso apóstol a los gentiles. Y Demas se asociaba con Pablo. Tenían compañerismo y había visto el Espíritu de Dios moverse en este hombre. ¿Y por qué le volvería la espalda a una persona como esa, que había sido vindicado, que él era un siervo de Cristo? Se fijaron en Pablo aquí, amando este mundo. Miren, yo no pienso que Demas apostató. Yo no pienso que él hizo eso, pero yo pienso que él obtuvo una opinión errónea de Pablo. Miren, Demas provenía de una familia adinerada, y él era rico. Y el dinero algunas veces significa religión para la gente. Como dicen en California, si usted no tiene 3 Cadillacs, usted no es espiritual. Así que quiere decir que si usted no tiene éxito, si usted no tiene la iglesia más elegante que hay en la ciudad, la gente no asistirá allí. Es casi de la misma manera aquí. ¿Qué va? Usted tiene que tener la iglesia más elegante en la región, o ellos dirán, usted
Oh, ¿me quiere decir usted que se unió a ese grupito como ese? ¿Sabían ustedes que nuestro Señor no tenía un lugar donde recostar su cabeza? ¿Sabían ustedes que Él solo tenía un manto? ¿Ven? Y Él era ese tipo de persona que lo echaban a un lado. Y Él no tenía lugar alguno donde recostar su cabeza. Pero ellos pudieron haber pensado lo mismo y lo hicieron con Él. Y miren, yo creo que Demas encontró una falta, aparentemente, en el ministerio de Pablo. Yo pienso que él pensó que el anciano estaba acabado para Dios. Miren, él pensó que una gente que se hubiera sacado los ojos para dárselos a Pablo. Miren, Pablo dijo eso. Él dijo, ustedes hasta se hubieran sacado los ojos para dármelos, porque pensamos que Pablo padecía de sus ojos, porque él dijo, os he escrito con grandes letras. Él dijo, carta grande, pero yo tengo el lexicón y dice, con letras grandes. Él estaba en Roma, allí en la cárcel, tenía algo mal. Él dijo que sus ojos le habían estado molestando desde la visión celestial. Así que la gente se hubiera sacado sus ojos al ver a Pablo sufrir, sus ojos molestándole, y él sufriendo. Y él le pidió al Señor que lo sanara 3 veces. Y él dijo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un mensajero de Satanás que me abofetee. Miren, se sentía muy bien, y luego le volvía otra vez. Luego él se sentía bien y le volvía otra vez. Ven ustedes, Pablo tenía un ministerio más grande que todo el resto de los apóstoles puestos juntos. Algunos de ellos podían haber dicho, bueno, anduve con Jesús, pues aún el hombre en la calle anduvo con él cuando estuvo aquí. Pero Pablo lo vio a él en la columna de fuego, después que él había muerto, que fue sepultado, que ascendió al cielo y que regresó y llamó a Pablo. ¿Ven? En el camino a Damasco. Y él tenía un ministerio más grande que Mateo, Marcos, Lucas o cualquiera de los otros. Él estaba más avanzado que ellos. Y él dijo, para que no me exaltase y dijera, miren, ustedes no saben nada al respecto, yo vi al Señor después de su resurrección. Bueno, ellos pudieran haber dicho, nosotros anduvimos con Él. Bueno, también lo hizo toda esa gente de allá de Galilea y Nazaret y toda la región allí. Todos ellos anduvieron con Él. Pero ven ustedes, Pablo había hablado con Él y lo vio en la forma que Él estaba antes que Él fuera hecho carne. ¿Ven? Y Él comisionó a Pablo en ese estado. Mientras que Él estaba en esa luz, Él comisionó a Pablo y Pablo lo había visto. Y él dijo, para que no me exaltase o me sintiera un poquito superior a algunos de ustedes, hermanos, se me fue dado un mensajero de Satanás que lo mantenía humillado. Y él dijo, yo busqué al Señor 3 veces para que me lo quitara. Y él dijo, Saulo o Pablo, bástate mi gracia. Entonces Pablo dijo, me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ven, me gloriaré en ello. Miren, ¿se fijaron? Miren, un hombre que tuvo un ministerio más grande que el de cualquiera del resto de ellos que había estado en el campo, Pablo, con el ministerio más grande que el de todos ellos que había visto a Jesús en una columna de fuego y lo comisionó para hacer lo que él hizo y fue vindicado por el mismo Dios, el mismo poder, con señales y prodigios más allá de cualquier pregunta. Y era tan pobre que solo tenía un capote, predicándole a un grupo de gente que se hubiera sacado sus ojos, y algunos de ellos eran millonarios. Y sin embargo Pablo solo tenía un capote. Él dijo, trae ese capote, se está poniendo frío por aquí. Él estaba en una región montañosa, él solo tenía un capote. Y para Demas, un hombre de alto rango, de alto calibre, culto, educado, y un hombre rico que tenía muchos cambios de ropa, dijo, hay algo mal con ese hombre, que teniendo tantos amigos que se hubieran sacado sus ojos para dárselos a él, sin embargo, es tan pobre que solo tiene un capote. Hay algo mal con Pablo. Oh, ustedes saben, ese espíritu no se va del mundo. Ellos todavía lo tienen así, de esa manera. El dinero no es Dios.
Hay un solo Dios. ¿Ven? Pero la gente piensa que porque uno tiene un gran ministerio, uno debería poseer todo esto y todo eso y todas estas cosas muy grandes y grandes escuelas y gran tal y tal. Dios no trata con esas cosas. O por lo menos, esa ha sido mi opinión. Dios trata con individuos. Él nunca nos ordenó que hiciéramos tales cosas. Pero Pablo, con solo un capote, y aquí él le dice a Timoteo que se lo traiga porque se estaba poniendo frío allí. Ajá. Un hombre que tenía un ministerio que le predicó a decenas de millares como Pablo lo hizo, y un ministerio que podía hacer todo tipo de milagros, y vio a Jesús en una columna de fuego, lo comisionó, y sin embargo solo tenía un capote. Demas dijo, un hombre como ese, que él se apartaría de él. Miren, cuando él estaba predicando allí, cerca de Troas, nos damos cuenta que allí había un hombre que era un calderero, y él era un bribón, y él odiaba el cristianismo. Y él le había hecho a Pablo todo lo que le podía hacer a él. Lo había echado en la cárcel y todo. Aún Pablo le advierte a Timoteo de la misma cosa. Cuídate de ese hombre. Y allí estaba Demas. Oh Dios, permite que la gente lo oiga. Allí estaba Demas parado junto a un hombre que había herido a un hombre con ceguera por haber disputado con él. Miren, ustedes predicadores de la Iglesia de Cristo, prepárense para esto. Alguien me dijo en una ocasión, dijo, hiérame con ceguera, hiérame con ceguera. Usted tiene el Espíritu Santo, hiérame con ceguera. Yo le dije, usted ya está ciego. ¿Ven? Miren, ¿por qué Pablo no hirió con ceguera al calderero? Ese mismo tipo de espíritu que está en la gente que piensa eso es la misma cosa que estaba en Demas. Un hombre que podía herir con ceguera a un hombre por haber disputado con él y luego volverse y permitir que un calderero perjudicara su ministerio en la ciudad. Sin duda que Demas dijo, él llegó a su fin, él ha perdido todos sus dones, él ha perdido su don de herir con ceguera. ¿Que no ven cómo ese espíritu vive todavía? Dicen, ¿llegó a su fin, hermano? O se le pasa por encima de la cabeza a la gente, ellos simplemente no lo captan, eso es todo, ¿ven? Simplemente no lo pueden ver, ¿ven? Ellos no entienden. Ahora, Demas, él no había herido con ceguera a ese hombre solo porque él quiso hacerlo. ¿No dijo Jesús? No hago nada hasta que el Padre me lo muestre primero. ¿No les dije hace años, cuando mi propia madre estaba allí muriéndose y me decía, Billy, ¿qué va a hacer de mí? Yo no podía decir nada hasta que Dios lo dijera primero. Y eso es simplemente lo que sucedió. El hombre no puede, el hombre es un fracaso para empezar. Él solo es un agente por el cual Dios obra, y Dios obra su propia voluntad. Pero cuando ustedes ven a esos superhombres que siempre están teniendo esto, eso y lo otro, vale más que se aparten de ellos. ¿Ven? Jesús mismo no hizo eso. Él dijo, yo solo trabajo mientras que el Padre trabaja. Él me muestra qué hacer y luego yo voy y lo hago. No puedo hacer nada aparte de eso. Y aquí Demas vio a Pablo, un hombre que tenía un ministerio como ese, y sin embargo, era tan pobre que solo tenía un capote y quería que Timoteo se lo trajera. Un capote. Pero Pablo puso el ejemplo como Cristo lo fue. Él tuvo solo un manto. Entonces, ¿por qué las riquezas y mucho dinero y cosas significan tanto para la gente hoy en día? Fíjense, ahora, y él tenía tanto poder al grado que a cualquiera que se oponía a lo que él predicaba, él se volvía y le decía, tú estarás ciego por algún tiempo. Y el hombre se quedaba ciego. Y aquí estaba un calderero que le había hecho 10 veces más a él
que lo que aquel hombre le había hecho, y sin embargo se salió con la suya. Demas ha de haber pensado, bueno, ven, ese anciano ya llegó a su fin, él ha perdido su ministerio. No, él no ha perdido su ministerio, absolutamente que no. Dios no hace cosas de esa manera. Dios no da como un indio. Sí, fíjense ahora. Pablo era algo así como Elías. Elías el profeta subió al monte por la comisión de Dios y llamó para que cayera fuego del cielo. Y cayó. Y él llamó por lluvia y llovió. Y luego él, por órdenes del mensaje de Dios, mató a 400 sacerdotes, les cortó sus cabezas y las dejó que rodaran hacia abajo del monte. Y luego huyó por causa de la amenaza de una mujer. Una mujercita hipócrita, o más bien una incrédula, Jezabel. Esa mujercita que era la causa principal de todo eso. Ella lo había ocasionado. Pareciera como si él debiera haber acabado con ella primero, pero Dios tiene maneras de hacer las cosas y sus siervos solo pueden obrar de esa manera si obran de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué no ven, amigos, que ustedes deben obrar de acuerdo a la manera en que Dios obra? ¿Cuántas veces me he sentado y he aconsejado hermanos? ¿Y cómo me gustaría ir allá y estrecharle sus manos y decir, hermanos, da lo mismo? Solo sigamos siendo hermanos. ¿Cómo pudiera hacer eso yo y cumplir con mi comisión de predicar la palabra? Yo no quiero hacer eso. Yo he estado entre ministros y dicen, hermano Branham, mi tía está aquí. Yo sé que usted es un profeta enviado por Dios. Vaya allá y restáurele su vista. Desearía poder hacerlo. Yo lo haría. Yo no puedo hacerlo hasta que él me diga que lo haga. ¿Ven? Nadie pudiera hacerlo. Elías no pudiera hacerlo. Nadie más pudiera hacerlo. Ahora, nos damos cuenta que Pablo, Demas, predicando con Pablo, había visto a Pablo ver a un hombre lisiado allí y dijo, percibo que tienes fe para ser sano, ponte de pie, Jesucristo te sana. Lo había visto sanar a los enfermos. Y sin embargo, él deja allá a su amigo Teófilo enfermo. Pablo ya perdió su ministerio. Eso es lo que Demas ha de haber pensado. ¿Por qué él no? Si él tenía un don de sanidad, ¿por qué él no fue allá y sanó a ese amigo que había permanecido con él tan fielmente? Él dijo, lo dejé ahí enfermo. Y no tengo un capote, y quiero que me traigas ese capote. Y ten cuidado con ese calderero. Él acaba de arruinarme la reunión en la ciudad. Me tuve que ir de la ciudad, me echó en la cárcel. Me imagino que Demas dijo, ¿qué tipo de predicador ha llegado a ser este? Ven, y hermano, ellos tienen muchos de esos espíritus como el de Demas en el mundo hoy. No saben de qué se trata todo eso. Ven, no tiene caso tratar de explicárselos, porque no lo captarán de todos modos. Ven, un siervo de Cristo sigue las pisadas. Uno de nuestros diáconos aquí, no sé si está aquí esta noche o no, Tony Sable. Por lo general, él está aquí. Y él vino a mí y dijo que aquí no hace mucho, antes que él tuviera, vino aquí, él dijo, yo tuve un sueño raro. Él dijo, yo soñé que yo estaba tratando de encontrar cómo subir hacia el cielo. Él dijo, yo vi a un hombre que venía con un manto negro puesto y que estaba leyendo un libro. Y dijo, yo llegué a donde estaba este hombre y le pregunté, ¿cuál es el camino al cielo? Y él dijo, pregúntale al hombre delante de mí. Y él era un pastor de la iglesia a la que él asistía.
Él siguió caminando un poquito más adelante y se encontró con otro hombre que tenía puesto un manto negro y estaba cantando cantos yendo adelante. Y ese era otro pastor. Ambos pastores son íntimos amigos míos. Y él dijo, un buen hombre. Y él dijo, ¿cuál camino puedo tomar para llegar a la cima de este monte aquí? Él dijo, mire esto. Dijo, ¿ve a ese pequeño hombrecito allá arriba, en la cima? Yo dije, sí. Dijo, ahí estaba parado un hombre con un overol puesto, usando un sombrerito de vaquero. Alguien dijo allá en Kentucky, dijo, hablando de mí allá, dijo, ese hombre parece todo menos un predicador. Pareciera un granjero o algo así. Pero ustedes saben, no es como uno se mira. Y él dijo que era yo el que estaba parado allá arriba. Y él subió hasta que llegó a donde yo estaba. Y dijo que lo tomé del brazo y lo guié hasta la cima del monte. Y había un desierto que teníamos que atravesar. Y yo dije, Tony, debo dejarlo aquí. Y usted debe caminar parte de ese camino solo. Él dijo, hermano Branham, ¿qué puedo hacer de aquí en adelante? Dijo que yo le dije, venga aquí, Tony. Mire allá abajo. ¿Ve usted esas huellas de pies descalzos con sangre en ellas? Yo dije, esas son las que yo he seguido por todo el camino. Solo quédese con eso. Esa es la única cosa que yo sé a la cual dirigir al hombre. No a un credo o a algún tipo de sensación, sino solo a esas huellas sangrientas que guían a la Biblia. La sangre de Jesucristo. Miren, ¿cómo se ha de haber sentido ese hombre? Un hombre con tantos amigos millonarios y con un solo capote. Un hombre que tenía el poder para herir a un hombre con ceguera y permitió que un hombre lo echara de la ciudad. Nunca hizo algo al respecto. Se levantó y se fue. Oraba por los enfermos. Y había dejado a su amigo enfermo. Y Demas lo abandonó. Todo el resto de ellos lo abandonaron. Todos ellos lo abandonaron. Pablo dijo, todos me han abandonado. Todos ellos lo abandonaron. Yo digo esto. Cuando un hombre permanece fiel a la palabra, no solo en una reunión, sino que en toda reunión, cuando un hombre permanece fiel a la palabra, el tiempo llegará cuando ellos lo abandonarán. Exactamente, ellos lo hicieron. Ellos le hicieron eso a nuestro Señor. Ellos lo abandonarán cuando Él se para por la verdad. Todos me han desamparado. Y ahora, ¿qué piensan que Demas y algunos de esos hombres pensaron cuando todos sabemos, los que conocemos la Escritura, que Lucas era un doctor? Y Pablo, a donde quiera que él iba, llevaba consigo a este doctor y predicando sanidad divina y dejando a su amigo enfermo, tan pobre que solo tenía un capote, y permitió que un hombre lo corriera de la ciudad, cuando él pudo una vez herir con ceguera a un hombre. Ven, ellos pensaron que él llegó a su fin, pero él no llegó a su fin. Él estaba exactamente en las huellas sangrientas. Él seguía adelante. Espero que lo estén entendiendo. Él dijo, todos me han desamparado. Demas amando este mundo, la popularidad de los hombres. Hola, doctor Demas. Yo sé que usted obtuvo su doctorado. Oh, claro, ellos aman eso. Jesús dijo, ¿cómo les gusta ponerse de pie en las sinagogas y ser llamados rabí y demás? Dijo, ustedes solo recibirán más condenación. ¿Ven? Miren, sabemos que cuando ellos vieron a este doctor siguiéndole o con él, y Pablo se llevó a Lucas, dijo aquí, Lucas es el único que no me ha desamparado, y que Lucas era bueno con él, pero que Lucas era provechoso. Él necesita a Lucas para su ministerio. Y este doctor, siguiendo a un hombre a donde quiera que él iba, y predicaba sanidad divina.
Y un hombre que predicaba sanidad divina, que podía sanar a los lisiados y levantar a los muertos y todo lo demás, y ver visiones poderosas, y hablaba cosas que se cumplían, y dejó a su propio colaborador enfermo. Y podía haber tenido $1 millón y construido edificios valorados en decenas de millares de dólares y grandes escuelas y cosas como esas, y solo tenía un capote para ponerse en la espalda. Demas dijo, yo no me voy a asociar con un hombre como ese, él es una persona de clase pobre. Me iré allá a los hermanos denominacionales, iré allá a donde pueda ser alguien de importancia. Si hubiera tal cosa, a mí me gustaría acercarme a él después que Baxter acabara, ¿ven? Por haber abandonado a este pobre hombrecito en esa condición. Él debería haber separado con él. Pablo era el que lo había guiado a Cristo. Pero ven ustedes, es por causa de no conocer el Espíritu, sabiendo cuál es la voluntad de Dios y luego hacer la voluntad de Dios. ¿Ven? Miren. Pero él lo abandonó a él en esa condición. Lo abandonó. Todos lo habían desamparado. ¿Cómo pienso de eso? Como un siervo que permanecerá fiel a la palabra, tarde que temprano, solo recuerden, la gente lo va a desamparar. Miren, queremos tocar eso solo por unos cuantos minutos, y no los voy a retener mucho tiempo porque los quiero aquí en la mañana. Siempre que el siervo de Dios permanece fiel a la palabra, todos lo desamparan. Y eso, miren, tomen cualquier lugar que ustedes quieran, cualquier tiempo en la Biblia o en la historia, y verán que cuando un hombre permaneció fiel, no importó qué tan popular era, cuando él permaneció fiel a la palabra, el tiempo llegaba cuando el mundo religioso lo desamparaba y lo separaba. Miren, solo léanlo. Si toman la Biblia desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis y entérense en el concilio prenicénico y sigan hasta los padres de Nicea, y todo hombre, todo santo, todo profeta, todo siervo verdadero de Dios que se quedó con la palabra, fue desamparado por la esfera eclesiástica y desechado. Y Pablo fue uno de ellos. Y si hubiera uno hoy, sería la misma cosa. Es exactamente la verdad. Uno tiene que llegar a ese lugar. Tiene que llegar. Ellos piensan que un hombre que tuviera un ministerio como ese, él debería tener a todo el mundo bajo su dominio. Él debería, pero ellos no vendrán bajo su dominio. ¿Ven? Y un hombre como ese no pusiera un ministerio o al mundo bajo su dominio. Él lo pondría bajo el dominio de su maestro, porque él no está aquí representándose a sí mismo, él está representando a su maestro. Ustedes saben, los hombres tratan de buscar honor unos de otros y se honran unos a otros y deshonran a Dios al hacerlo así. ¿Ven? Tratamos y hacemos gente grande entre nosotros, cuando no somos gente grande y gente pequeña. Todos somos gente pequeña. Solo hay uno grande entre nosotros, y ese es nuestro Señor. ¿Ven? Y nosotros hacemos a nuestra organización más grande que Dios. La gran santa iglesia de esto es solo otro, los grandes santos obispos y demás. No hay tales cosas como esas. Eso es honor del hombre. Solo hay uno que es santo, y ese es Dios. Y el Espíritu Santo, el cual es Dios, está entre nosotros. No somos nosotros los que somos santos, es el Espíritu Santo que está en nosotros. No es, cuando vemos obras que son hechas, no somos nosotros haciéndolas, es el Espíritu Santo. Jesús dijo, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre. Él mora en mí, y Él es el que hace las obras. Y no es Él el que las hace. Muy bien. Pero nosotros hallamos a esos siervos fieles por todo el transcurso del tiempo. Miren, aquí está la cosa que yo quiero repasar solo por unos cuantos momentos. Miren, usualmente es en tal tiempo como este, cuando los hombres que han permanecido fieles a la palabra y todos los han desamparado, que Dios interviene para defender a tal persona y corona su ministerio. Eso es correcto. ¡Qué consuelo!
Nuestro consuelo está fundado en la promesa de la palabra de Dios. No importa que diga el mundo, lo que el mundo hace. Esas no son nuestras esperanzas, no están fundadas en lo que el mundo está haciendo. Yo pienso que ese canto es tan hermoso. Quisiera poder cantar. Yo siempre quise poder cantar, ¿ven? Los que esperan en Jehová, sus fuerzas renovarán. Alzarán sus alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Andarán y no desmayarán. Enséñame, Señor, a esperar. Enséñame, Señor, a esperar. Arrodillado. A mí me gusta eso. Y en el momento que a ti te plazca, tú contestarás mis ruegos. Enséñame a no depender en lo que hagan los demás, sino solo a esperar en oración por la respuesta que viene de ti. Eso es. Ese es un verdadero siervo que espera el turno de su maestro, sabiendo esto, que las Escrituras no pueden fallar sin importar lo que suceda. La Escritura tiene que permanecer verdadera. En un tiempo como ese, es cuando Dios usualmente interviene para ayudarles. Miremos a Elías, cuando él había sido desamparado. ¿Por qué? Porque él había permanecido fiel a la palabra. Él dijo, todos me han desamparado. Y a él lo excomulgaron de la sociedad, de la organización, aún de la organización nacional de la Iglesia Nacional de Israel. Los sacerdotes y todos lo habían echado fuera. Y él ni siquiera tenía un capote como Pablo, sino solo un pequeño pedazo de piel de oveja o cuero envuelto alrededor de él, y se sentó allá en un monte y fue alimentado por los pájaros. Sí, Señor. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios. Porque él había sido fiel. Así dice el Señor. Miren, todos llegaron a ser modernos. La primera dama de la nación, Jezabel, había introducido todas las modas y cosas, y los sacerdotes se habían comprometido con ello y demás, y todos los predicadores y los demás habían estado de acuerdo con eso, pero no Elías. Él permaneció fiel a esa palabra, y por tal cosa, él fue desamparado, al grado que él clamó, Señor, yo soy el único que queda, y aún me buscan para quitarme la vida. Pero Dios le dio algo de consuelo. Le dijo, yo todavía tengo 7,000 allá. ¿Ven? Yo no creo que Elías se sentía envanecido tocante a eso, de que él era el único, pero yo pienso que él solo estaba muy desamparado. Cada vez que él iba allá con un sacerdote para llevar a cabo una reunión, ellos lo rechazaban. Él iba allá, vete de aquí, fanático, vete de aquí, ve a hacer esto. Lo demostró cuando vino Eliseo, su sucesor. Bueno, ¿qué hicieron ellos? Ellos aún. El joven estaba calvo, y ellos enviaron a sus muchachitos para burlarse de esos locos. Dice que ambos fueron considerados locos. Le dijeron, viejo calvo, calvo, ¿por qué no subiste como lo hizo Elías? Ellos no creían que él había subido. Ajá, ven, solo pensaron que eran un montón de locos, pero ellos permanecieron fieles a la palabra. Elías se paró allí con un ministerio vindicado. Muy bien. Daniel se paró firme. Ustedes saben de dónde tomé eso. De Daniel 12 o Daniel 9. Creo que es. Cuando Daniel se paró firme por la palabra. ¿Qué le sucedió a él? Cuando él había sido la mano derecha del rey. Pero al pararse firme por la palabra, él fue excomulgado y echado en el foso de los leones. Un hombre de Dios, permaneciendo fiel a la palabra. Los jóvenes hebreos permanecieron fieles a la palabra, a pesar de la proclamación del rey, que cualquiera que no se postre ante la estatua, al sonido del salterio y al tocar de las trompetas y demás,
Cualquiera que no se postre ante nuestra estatua será echado dentro de un horno de fuego. Y ellos le volvieron la espalda a la estatua. Y ellos, sin importar qué tan impopulares serían, sin importar qué tan excomulgados fueran de la sociedad, permanecieron fieles a la palabra. A mí me gusta eso. Jacob fue otro. Él había estado lejos de su hogar por mucho tiempo, y él había sentido un llamado para regresar a casa, para ver a su pueblo. Y él iba en camino, fiel a su llamamiento, fiel a su dirección. Las cosas le iban bien allá, pero Dios empezó a lidiar con él para que regresara a casa, y en su camino de regreso a casa fue puesto entre dos aprietos. Su esposa e hijos de este lado, y su hermano que lo odiaba, Esaú, viniendo por acá con un ejército para encontrarse con él. Él estaba allí en el arroyito, allí en el arroyo de Peniel, y allí estaba. ¿Y qué condición? Esaú, odiándolo, viniendo con un ejército para encontrarse con él. Y acá estaba su esposa, sus dos esposas e hijos, todo de este lado del arroyo, y él se vio en un aprieto. ¿Por qué? Porque si él hubiera permanecido en su propia tierra, todo hubiera estado bien, pero él sintió un llamado. La palabra de Dios lo había llamado a su tierra natal. ¡Aleluya! Dios bendice a un hombre. Él obtuvo un cambio también. Sí, Señor. Jesús, fiel a la palabra del Padre. Yo solo hago lo que el Padre dice. Está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Jesús siempre fiel a esa palabra. Llegó el tiempo cuando él perdió todos los amigos que él tenía. Todos lo desampararon a él y se fueron. Todos ellos. Y la gente lo vio a él siendo burlado, mofado, y perdieron su confianza en él. ¿Cómo pudiera un hombre que pudo hablarle a un hombre muerto en la tumba y resucitarlo? ¿Cómo podía un hombre que pudo predecir eventos con tal precisión y nunca fallaba, y quedarse allí en el atrio con su rostro sangrando, en donde le habían arrancado la barba y los escupitajos más asquerosos de los soldados borrachos rodándole por su rostro, con un trapo sobre su rostro y golpeándolo en la cabeza con una vara, y diciéndole: profetízanos y dinos quién fue el que te golpeó y te creeremos? Bueno, los discípulos simplemente se fueron. Dijeron: ven, ellos se olvidan tan pronto de lo que Dios hizo. Como Moisés dijo en el Mar Rojo, cuando él se paró allá y dijo: Dios ha hecho 10 milagros sobresalientes, y todavía ustedes son tan delincuentes como para no saber que Él todavía es Dios. Él fue allá e hirió la tierra. Él puso una maldición en la tierra. Él trajo ranas, piojos, moscas, todo. Y un golpe fuerte que mató a todos los primogénitos. Y el ángel de la muerte pasó por toda la tierra, y aún esa gente no quería seguirlo a él en el Mar Rojo. Qué pronto, tan pronto como su popularidad, cuando ellos vieron esas grandes lanzas bruñidas, como de unos 100,000 hombres viniendo de esa manera, o quizás 1,000,000 de hombres viniendo, y el rugir de los carros y el polvo levantándose, ellos se rindieron y retrocedieron. Y Moisés, deberíamos haber muerto allá. Ven, Dios dijo que Él los dejaría morir en el desierto por su incredulidad. Moisés, tu ministerio terminó, eso es todo. Ya no eres el mismo. Ven, ellos no entienden, no lo captan. Lo mismo sucedió cuando Jesús, el joven rabí, o maestro, o el profeta de Galilea, cuando él estaba haciendo todos esos milagros y cosas, ¿cómo pudo él soportar y tolerar tal cosa como esa? ¿Cómo pudo él permitir que un hombre lo atara con cadenas cuando él podía romper el sello de una tumba y resucitar a un hombre muerto y traerlo de la eternidad?
¿Cómo lo pudo él hacer cuando él podía hablarle al hijo muerto de una viuda y resucitarlo para que viviera otra vez, y a Lázaro muerto y podrido en la tumba y sacarlo de allí? ¿Cómo podía él pararse y decir: yo soy la resurrección y la vida? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá. Y pararse allí y ser atado con cadenas y ser escupido en el rostro y no abrir su boca. Los discípulos, él ha perdido su ministerio. Sí, así es. Dios, este pobre mundo, aún su iglesia, los 12, en los que él se había complacido y a quienes les había dicho todo, y que fue amado por ellos, y pararse allí y ser atado con cadenas y ser escupido en el rostro y no abrir su boca. Los discípulos, él ha perdido su ministerio. Sí, así es. Dios, este pobre mundo, aún su iglesia, los 12, en los que él se había complacido y a quienes les había dicho todo, y que fue amado por ellos, le volvieron sus espaldas a él. Solo uno se quedó a su lado. Ese fue el hombre Juan. Precisamente en la hora cuando todo se había perdido y todas las esperanzas se habían perdido, allí estaba él atado y fue llevado allá y fue burlado y escupido y pusieron su espalda en la... no sabiendo que eso estaba cumpliendo las Escrituras. Pero ¿no saben ustedes que las cosas que están aconteciendo hoy en día están cumpliendo las Escrituras exactamente al pie de la letra? ¿Por qué la gente puede decir estas cosas? ¿Por qué las denominaciones se amotinan? ¿Por qué hacen eso? Está escrito en las Escrituras que ellos lo harán. Ellos se entran directamente en esto y ellos mismos lo hacen ciegamente sin saber lo que están haciendo. ¿Piensan ustedes que Judas sabía que él estaba jugando el papel de Judas? ¿Piensan ustedes que Faraón sabía que él estaba jugando ese papel cuando Dios lo levantó para ese propósito? ¿Piensan ustedes que Saúl hubiera hecho las cosas que hizo? Ciertamente que no. Dijo: tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Pero observen la Escritura, simplemente revelándose. ¿Ven? Estamos en el tiempo del fin. Tiene que ser de esta manera. Miren, su iglesia lo desamparó a él. Todos los hombres y la naturaleza lo desampararon a él. Hablando de alguien siendo desamparado, Pablo no fue desamparado en lo absoluto, en comparación a lo que él tuvo que experimentar. Aún la misma creación que él creó lo estaba desamparando. La luna y las estrellas y el sol y todo se oscurecieron. El hombre, Dios, la naturaleza y todos lo desampararon. Nadie se paró allí. Él murió solo. ¿Perdió él su ministerio? Él estaba cumpliendo su ministerio. No lo estaba perdiendo. Eso va junto con eso. Eso es lo que sucede. Eso debe ir con eso. Miren, todo lo desamparó a él. Pero fue en este tiempo que Dios entró en la escena. Porque cualquier hombre que conoce la palabra se quedará con la palabra sabiendo que la palabra es Dios. ¿Ven? Y la palabra se tiene que revelar ella misma. La palabra infalible debe revelarse ella misma. Tiene que, porque la palabra es Dios. Y si funcionó en otros por toda la edad, funcionará de la misma manera ahora mismo. Porque es Dios. No se les olvide eso. Porque Jesús sabía que Él, siendo la plenitud de la palabra, Él no solo era un profeta, Él era Dios mismo. Él era la palabra. Esa es la razón que no solo el hombre lo desamparó a Él, sino que también la naturaleza lo desamparó a Él. Toda la creación lo desamparó. Todo. Las estrellas, la luna. Y no hubo luz cuando Él murió. Todo lo desamparó a Él. ¿Ven? Porque Él era el creador de todas las cosas. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Ven?
Él era el creador de todas las cosas, todas las cosas. Miren, la única cosa, nosotros no creamos, pero sí tratamos de convertir, y aquellos a quienes tratamos de convertir son los que nos desamparan y se alejan. ¿Ven? Cuando el tiempo llega para que la palabra realmente se manifieste, tiene que ser de esa manera. Miren, solo recuerden, fue entonces cuando Dios entró en la escena, y la vida de nuestro Señor Jesús, las obras poderosas que Él hizo durante el primer año y 6 meses de su vida. Oh, cómo fue Él un hombre tan poderoso. Nunca hubo nadie como Él en la tierra. Nunca hubo desde entonces y nunca habrá después. ¿Pero qué sucedió? Él recibió más burla que cualquier otro, que todo el resto de ellos puestos juntos, burlado por la naturaleza y burlado por la creación, burlado por todo, porque estaban en una condición pervertida. Esa es la razón que los corazones de los hombres se burlan de un verdadero siervo de Dios, porque están pervertidos. La naturaleza está pervertida. Esa es la razón. Si la naturaleza es tan bonita como lo es, estando pervertida, ¿cómo será cuando sea convertida de nuevo a la voluntad de Dios? Si una tierra puede producir uvas que se requieren a 2 hombres para cargarlas en su espalda, ¿cómo será? Y esa siendo una tierra pervertida, ¿cómo será cuando sea convertida de nuevo a Dios? Al venir Cristo, el desierto florecerá como una rosa. Será una conversión. Y los lugares secos brotarán debido al agua, y la tierra brotará y florecerá. Oh, ese será un tiempo, y cuando los corazones de los hombres serán convertidos en hombres piadosos, eso es por causa de haber hecho su elección ahora. Ellos vivirán en aquel lugar. Amén. En esa hora oscura, de piedras partiéndose por la mitad, y los cielos ennegreciéndose, dijo el poeta, mi Salvador inclinó su rostro y murió. El velo abierto reveló el camino a los gozos del cielo y a un día sin fin. Él tuvo que hacer eso para hacer un camino para nosotros. Eso es correcto, pero ¿qué hizo Dios? Él fue fiel a la palabra y Él abrazó la cruz. ¿Pero fue ese el fin de su ministerio? ¿Su ministerio había llegado a su fin? Dios lo coronó con la más grande corona que alguna vez se pudiera haber coronado. Él lo coronó en la mañana de Pascua, en la resurrección. Él coronó el ministerio de nuestro Señor Jesús. Él resucitó de entre los muertos y está vivo por los siglos de los siglos. Él no había llegado a su fin, porque todos lo habían desamparado a Él. Él fue coronado. Sí, Señor. Sí, Señor. Él fue coronado porque Él había sido desamparado. Y Él debía hacer eso cuando lo resucitó de entre los muertos. Pasó lo mismo con Elías. Hablamos de él hace unos cuantos momentos. Elías, ese pobre profeta quebrantado, estando allá en el desierto, y tenía que ser alimentado por lo que los pájaros le traían, y su cuerpecito viejo, encogido, como bronceado, delgadito, con un frasquito de aceite colgando en su lado, todo barbudo, y su cabeza calva y quemada por el sol, cojeando, yendo allá con una vara de esta manera, pero muy adentro de ese corazoncito latía el Espíritu de Dios. Cuando Dios vio que su ancianito siervo cansado estaba llegando a su fin, todos lo habían desamparado y todo lo demás, ¿lo desilusionó Él? Él le envió un carro, levantó a su siervo cansado. No tienes que subir caminando como Enoc lo hizo. Yo solo te llevaré a casa en un carro. Eso es correcto. Él coronó su ministerio al llevárselo a casa viajando en un carro. Eso no está tan mal. Ustedes saben. Sí, Él no tuvo que caminar a casa. Él solo le envió un carro y lo levantó porque Él estaba cansado. A mí me gusta eso. Amén. Al pobre ancianito, siervo cansado, Él lo levantó y se lo llevó a casa. Fue en el tiempo cuando Daniel se paró tan fielmente por Dios que él entró. Ellos dijeron, ese hombre, ustedes saben, en un tiempo él era un gran hombre en este reino. Él ha dicho todo tipo de cosas. Y él ha traído a los adivinos y les enseñó cosas y cómo obró con los medos y persas. Pero bajo el reinado de Darío fue Daniel el que se mantuvo fiel a Dios. Fue Daniel el que se mantuvo con la palabra de Dios y no se mezcló con nada más. Y alguien dijo, bueno, su ministerio llegó a su fin.
porque yo vi en el periódico local que él va a ser echado en el foso de los leones en unos cuantos días. Va a ir a la penitenciaría federal, o algo así, ven ustedes, pero lo vamos a echar en el foso de los leones. ¿Pero qué hizo Dios? Dios selló su ministerio al cambiarle el corazón al rey, tanto que Darío envió por escrito a todo lenguaje, a la gente de todo el mundo, que todo hombre debía temerle al Dios de Daniel, porque era un Dios que podía librar. Amén. Así que ven, es en el tiempo cuando los hombres desamparan a los hombres, a los siervos de Dios que permanecen fieles a la palabra, que Dios sella sus ministerios con un tiempo de coronación. Sí, fueron los jóvenes hebreos bajo el reinado de Nabucodonosor, los que no quisieron inclinarse a la estatua, permanecieron fieles a Dios, porque la palabra de Dios dice, no te inclinarás ante ninguna imagen para adorarla. Ellos permanecieron fieles a la palabra y salió en el periódico local, en las noticias, todo al respecto, o sea, lo que fue en aquellos días. Ellos tenían manera de divulgar las noticias, no en un periódico local, por supuesto que no, solo estoy diciendo eso para darles alguna idea. Pero fue en ese entonces cuando ellos iban a quemarlos en un horno de fuego ardiendo 7 veces más caliente durante días antes de eso. Ellos habían estado echándole todo el combustible para calentar el horno 7 veces más que antes, sobrecalentándolo 7 veces más, pues los hubiera consumido al estar a 100 yardas de él. Pero ellos entraron directamente en el horno de fuego y salieron de allí, aún sin tener algún olor de fuego en ellos. Y Nabucodonosor dijo, cualquier hombre que falle en adorar a este Dios, que sus hijos junto con él sean matados y que su casa sea quemada y convertida en un muladar. Eso es correcto, ¿ven? Ellos tuvieron un avivamiento de alcance mundial porque ellos permanecieron fieles a la palabra. Eso es lo que sucede, sí, Señor. Permanezcan fieles a la palabra, sí, y siempre compensará maravillosamente. Jacob, lo mencionamos a él hace un rato. Tengo su nombre anotado aquí. Allí estaba él, un pequeño cobarde, pero él estaba permaneciendo. Él tenía temor de Esaú allá. ¡Qué cosa, qué cosa! Y él sabía que él estaba lejos de Dios. Había estado lejos de Dios todos estos años, pero él siempre había tratado de permanecer fiel a esa palabra. Y allí Dios lo había llamado y le había dicho que se regresara a su casa. Allí estaba él en el puesto del deber. Y allá estaba Esaú con un ejército. Fue en ese tiempo que él fue cambiado de nombre de Jacob, un suplantador, engañador, a Jacob, un príncipe con Dios. Cuando él salió de allá la siguiente mañana con su ministerio coronado, salió allí y se encontró con Esaú y no quiso ayuda alguna de él. Amén. Fiel a la palabra. De esa manera Dios hace las cosas, ¿no es así? Él hace las cosas a su propia manera. Muy bien. Muchos de mis hermanos están teniendo gran popularidad hoy en día entre sus hermanos de las denominaciones. Uno solo menciona un nombre y qué cosa, y es como fuego en todas partes. Eso es correcto, al mencionar este cierto nombre de esta persona. Y después de todo, cuando el Señor me habló allá en el río aquel día, eso inició ese avivamiento alrededor del mundo. De allí salió cada uno de esos grandes evangelistas. Ellos se regresaron directo a sus hermanos, ¿ven? A esas denominaciones de las cuales habían salido. Ellos vinieron aquí y llevaron a cabo esta reunión. Se mezclaron con las denominaciones. Ellos se regresan a ellas. Ellos obtuvieron muchos favores y grandes nombres en la radio, en los periódicos y todo. Todos hablan bien de ellos. Pero todos los hombres me han desamparado a mí, porque yo tomé una palabra verdadera y me paré al lado de ella. Yo me he quedado aquí para lo que él me dijo: predica la palabra, no una filosofía de una denominación. Predica la palabra. Esa fue mi comisión. Quédate con la palabra. Y hermanos que están escuchando esto en la cinta, yo fui un gran hombre cuando vine entre ustedes, solo sanando a los enfermos, hablando de las visiones y mostrándoles cosas. Pero cuando yo empecé a decirles la verdad acerca de la palabra, ¿por qué me volvieron la espalda? ¿Se dan cuenta que eso solo está cumpliendo lo que dice la Escritura? Sí. De esa manera lo hace. Ahora casi no puedo entrar a un lugar. Cartas llegan todo el tiempo. Una llegó el otro día, decía: hermano Branham, yo tenía mucha confianza en usted, pero yo le oí decir que una cierta denominación a la que yo pertenezco se estaba descarriando.
Dijo, yo ya no tengo mucha confianza en usted en lo absoluto, de ahora en adelante. Dijo, había como cerca de 25 de los hermanos de mi denominación sentados en una de sus reuniones. Dijo, solo nos levantamos rápidamente y nos fuimos cuando usted dijo eso. Bueno, todos los hombres me han desamparado, pero hay una cosa segura, Él ha estado a mi lado. Yo no fui desobediente a la visión celestial que sucedió allá en el río. He permanecido fiel a Él. Él me ha sido fiel. Yo estoy confiando en Él, que algún día, no sé cuándo, para la coronación de mi ministerio, he permanecido tan fiel como he podido ser. No sé qué será, no sé cuándo será, y simplemente cuando Él esté listo y yo termine aquí, yo espero que Él corone mi ministerio con esto, que me permita tomar las vestiduras de la palabra y que vista a su novia con el vestuario de la palabra y de su justicia. Espero que Él me corone, que me permita pararme en aquel día y decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay tantos montes que escalar. La tensión algunas veces se pone difícil, pero ese que apunta el camino sabe exactamente qué es lo mejor. Él sabe qué es lo mejor. Los afanes del camino parecerán como nada cuando lleguemos al final del camino. Busquemos esas huellas sangrientas. Solo recuerden, amigos, las arenas han borrado las huellas de ese extranjero en la ribera de Galilea. Y esa voz que sujetaba las turbulentas olas ya no será oída en Judea, pero el sendero de ese Galileo solitario, hoy yo sigo muy gozoso. Y los afanes del camino parecerán como nada cuando llegue al final del camino. En esta primera parte de la escritura que leí, que Él me dio, yo era un joven, solo un muchacho, parado allí, con los hombros derechos, el pecho erguido, con un mechón de cabello negro y ondulado. Y ahora yo estoy jorobado, calvo, con canas, un hombre viejo de 53 años, pero Él llega a ser más dulce mientras pasan los días. Y yo no he rehusado declararles a ustedes todo el Evangelio de Jesucristo. Y el deseo de mi corazón es encontrarme con la iglesia por la cual Él murió, vestida de la justicia de su propia sangre, vestida de su palabra y la justicia de su palabra, porque su palabra no puede fallar. Y por lo tanto yo sé que si yo me paro por la palabra y soy fiel a la palabra, y si la palabra mora en mí y yo en Él, en aquel día yo voy a estar feliz por haber permanecido fiel. No sé qué posee el futuro, pero ustedes ven en dónde estamos. ¿Ustedes no? Ustedes ven por qué todos están diciendo, aún algunos de mis colegas dicen, pues el hermano Branham está todo acabado. ¿Ven? Sí, todo acabado. ¿Ven? Ya no oímos que se haga mucho. ¿Ven? Bueno, nosotros, ellos simplemente no entienden, eso es todo. Simplemente no lo entienden. ¿Ven? Yo pienso que la cosa más grande que Pablo quería, cuando él dijo, mi tiempo ya se ha terminado, el deseo más grande del corazón de Pablo era de ser un mártir. Ese era el deseo de todos sus corazones en aquellos días. Si ellos han leído ustedes alguna vez el libro de los mártires de Fox y han leído también el Concilio de Nicea, el honor más grande que pudiera haber era cuando varios de ellos, y Policarpo y los demás, entraban al foso de los leones. Ellos gritaban de gozo, entraban allí sabiendo que iban a ser un mártir. Cuando ellos eran quemados en la estaca, ellos gritaban de gozo por el honor de ser un mártir. Cuando Pablo iba ya al tajadero para que le cortaran la cabeza, siendo guiado desde la cárcel, un pequeño calabozo allí, un agujero en la pared en donde ellos lo tenían. Yo fui allá, lo miré. Era una pequeña cripta allá en donde ellos aventaron su cuerpo y ahora quieren hacerlo un santo o algo así. El mismo grupo de gente, allí iba caminando él. Él dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Yo he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y hemos llegado al versículo 6 ahora, hasta el 18. No sé cómo esta lectura se aplicará a mí, pero yo solo les he citado cómo esta lectura se ha aplicado a otros. Y voy a continuar permaneciendo fiel a la palabra hasta que él haya terminado. Ahí es donde está el ministerio hoy. Yo no estoy fracasado. Yo simplemente estoy entrando. Eso es correcto. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras oramos. Hay una pequeña cuerda colgando desde el trono esta noche. Es llamada la cuerda salvavidas. Mientras que estoy orando, yo espero que pase cerca de toda persona aquí que no ha sido convertida. ¿No extendería su brazo y echaría mano de ella, amigo pecador? Ustedes pudieran decir, hermano Branham, usted dijo que se estaba envejeciendo, y yo me imagino que esa es la razón que usted está... No, hermano, hermana, cuando yo era tan solo un jovencito, yo creía esto. Yo he entregado mi vida por esto, y solo hay un pesar, el no tener más que una vida que entregar. Si yo tuviera 10,000 vidas, yo quisiera entregarlas todas por esto. Sí. ¿No echará mano de la cuerda cuando pase cerca esta noche? Usted dice, hermano Branham, yo no soy digno de echar mano de ella. Yo sé que usted no es hijo. Pero usted vaya y haga algo para llegar a ser digno y dígame qué hizo. Yo quiero también hacerlo. No hay una cosa que usted pueda hacer para llegar a ser digno. Usted nació siendo indigno. Solo hay una cosa que usted pueda hacer. Solo echar mano de la manera que ha sido ordenada para usted. Usted se está ahogando. No se ahogue en eso. Dios le ha arrojado la cuerda salvavidas. Extendamos nuestros brazos y cojámosla esta noche. Padre Celestial, yo recuerdo aquí mismo, en este mismo púlpito, este mismo lugar de donde yo hablé de esa mañana, cuando yo dediqué la iglesia, aquí mismo, en ese terreno, y esa piedra angular yace allí. Todavía está esa página de la Biblia en la que escribí eso. Yo dije, Señor Jesús, por tu gracia, yo permaneceré fiel a la palabra. Y ahora yo veo que ha producido exactamente lo que produjo en otras ocasiones, y aquí estoy en este tabernáculo esta noche, después de haber viajado por el mundo, de regreso otra vez. Y la pequeña piedra angular todavía yace allí, y el papel en ella. Escudriñame, Señor Dios. Yo he cometido muchos errores, yo he hecho mal, Señor, muchas veces te he fallado, como acabo de testificar hace un rato tocante a una falla. Dios, yo, tan pronto como cometa algo, yo quiero el perdón. En mi corazón yo te amo. Yo sé que tú me mostraste recientemente acerca de ese lugar al que nos vamos a ir. Ahora, yo no sé cuándo tú has de terminar conmigo, Señor. Yo estoy aquí esta noche, por tu gracia, y yo no sé cuándo tú has de terminar, pero yo sé que esto tiene que llegar a eso. Pero cuando llegue ese tiempo, yo no quiero ser un cobarde. Yo quiero pararme como el resto de ellos se paró. Pero Dios, si yo tengo que sellar mi testimonio con mi propia vida o lo que sea que vaya a acontecer, Señor, corónalo entonces. No me corones a mí, corona el ministerio que yo he predicado, Señor, que es tu palabra. Yo sé que la palabra es más que capaz para resucitarme en la resurrección. Y yo no me avergüenzo de la palabra que yo he predicado, porque es poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Yo te agradezco por esta iglesita que todavía está en pie el día de hoy. Cuando yo me paré por la palabra, los profetas profetizaron y dijeron, en 6 meses llegará a ser un taller. 30 años han pasado. Y ella está con más fuego el día de hoy que lo que ha estado por años. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Te agradecemos por nuestro pastor, te agradecemos por los diáconos, los síndicos. Todos tenemos una partecita que desempeñar, Señor, y nosotros queremos desempeñarla fielmente.
queremos desempeñarla correctamente. Pudiera haber algunos aquí que quisieran unirse a nosotros esta noche, Señor, y de la manera que ellos se unen es simplemente echando mano de esta pequeña cuerda salvavidas y empiecen a tirar de ella, enlazándola a su muñeca, atándola alrededor de su corazón, y digan: ahora, Señor, tira de mí y levántame, y saldrán y brillarán como el oro. Concédelo, Señor, estamos buscando ese tiempo. Creemos que está cerca del fin. Nosotros vemos eso, como hemos estado enseñando aquí, que la edad de la iglesia de la Odisea está transcurriendo ahora mismo. Vemos que no puede suceder nada sino solo la venida del Señor. Y Señor, ¿no sería esa una gran corona para la palabra? Al ver la corona, Él mismo venir. A mí me gustaría estar aquí parado y decir: ahí está Él, ese es el Cordero, como Juan lo hizo. He aquí el Cordero por el que hemos esperado. Este es Él. El Señor vendrá súbitamente a su templo. Se llevará a su pueblo en un rapto. Prepáranos, Padre. Lava nuestros corazones en tu sangre. Haznos puros y limpios para que tu palabra pueda permanecer en nosotros y que recordemos que debemos poner por obra la palabra para que ella se arraigue y surta efecto. Concede a todo pecador arrepentimiento. Bendice a todos los que están aquí, los santos, algunos de estos guerreros ancianos preciosos, Señor, que han estado luchando a lo largo del camino por años, siendo burlados, calumniados y ridiculizados. Ellos todavía siguen adelante porque tienen vida. Ellos saben a quién han creído y están seguros que Él es poderoso para guardar su depósito. Te damos gracias por eso. Oro que tú sanes a los enfermos que están entre nosotros. Quita todos nuestros pecados y enfermedades. Y Padre Dios, recibe la gloria para ti. Yo tengo tantos amigos preciosos, Señor. Yo los amo. Y sé que otros hombres lo han hecho también a través de las edades. Amigos preciosos, amigos amorosos, jóvenes y ancianos, y los amamos con todo nuestro corazón. Ahora haznos fieles, Señor, solo fieles a la palabra, para que podamos encontrarlos en una tierra mejor algún día, en donde nunca habrá más tristeza ni pesares. Estamos esperando la venida del Señor pronto. Creemos que Él vendrá. Ahora bendice al incrédulo aquí esta noche, Señor, y que Él llegue a ser un creyente y te acepte como su Salvador esta noche. Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados, si hubiera aquí alguien con sus rostros inclinados que diría: hermano Branham, muy profundamente en mi corazón, yo quiero llegar al fin del camino, peleando la buena batalla. Yo quiero ser un cristiano. Yo voy a levantar mi mano. Dios lo bendiga a usted, y Dios lo bendiga a usted. Eso está bien. Dios lo bendiga a usted, a usted. Yo quiero llegar al fin de mi camino, habiendo peleado la buena batalla. Estoy aceptando a Cristo ahorita mismo. Yo quiero que Él sea mi ayudador. Muy bien, el Señor los bendiga. Dios la bendiga. La señora allá atrás, eso está bien. Él los conoce. Yo he aprendido lo suficiente tocante a Él en todos estos años, cerca ya de 32 años detrás del púlpito. Yo ya he aprendido lo suficiente tocante a Él como para saber que Él conoce cada movimiento que ustedes hacen. Él ve al gorrión, los cabellos de su cabeza están contados, ¿ven? Él sabe todo al respecto. Ustedes acaban de levantar su mano y lo hicieron en serio. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer, y ahí el agua está lista. Recuerden, ¿qué tienen que hacer? Ustedes arrepiéntanse, crean el Evangelio y luego sean bautizados. ¿Para qué? ¿Qué? En el nombre de Jesucristo, para la remisión de sus pecados. Ese es su testimonio, que sus pecados desaparecieron cuando ustedes fueron bautizados. Ustedes los han confesado y ustedes creen. No se asirán de la cuerda salvavidas ahorita mientras tira a través de sus corazones y les dice: ven en esta dirección, peregrino, viaja conmigo, lleva mi cruz sobre ti, aprende de mí, soy manso y humilde de corazón, y ligeras son mis cargas. Solo extiendan sus manos y echen mano de ella. ¿Cuántos cristianos están en el camino esta noche aquí que están felices por haber comenzado hace mucho tiempo? Ya comenzaron, ya han avanzado mucho en el camino y todavía siguen caminando hacia el fin. Yo oro que Dios corone el ministerio de ustedes, cualquiera que sea. Pudiera ser un ama de casa. Yo oro que Dios corone su ministerio.
pudiera ser un predicador, pudiera ser un diácono, pudiera ser un laico, pudiera ser un granjero, yo no sé cuál pudiera ser, cualquiera que sea, que Dios corone su vida con la gloria de su palabra y que su segunda venida los rapte y se los lleve a otra tierra en donde ustedes se sentirán como el pececito del cual hablé, saliendo de esa oscuridad allá abajo. Ven, ustedes no pudieran subir allá con este tipo de cuerpo, tampoco pudieran ustedes subir como estos astronautas. Ven, ustedes tienen que estar en un tanque presurizado. Ustedes no han sido presurizados para eso, pero cuando Dios los cambia, entonces ustedes han sido presurizados, entonces ustedes se irán en el rapto. Cuando estos viejos sentidos terrestres se hayan perdido y ustedes están en ese camino glorioso de la cruz, se irán a casa con Jesús. Ahora, Padre Dios, te damos gracias por estas manos que fueron levantadas para llegar a ser cristianos. Yo creo que ellos lo hicieron en serio en sus corazones. Oro por ellos para que en ningún momento fallen, y si ellos fallan, que ellos rápidamente tengan ese abogado para con el Padre, lo cual yo he aprendido que es una gran cosa, Padre, que cuando yo cometo todos mis errores, entonces me doy cuenta que tengo un abogado rápidamente para con el Padre, por medio de Jesucristo, y soy traído de nuevo a la gracia. La amorosa mano del Señor los borra. Hay un sacrificio sangriento yaciendo allí, que yo confieso ser mi Salvador. Todos los que están enfermos y necesitados, oro que tú les proveas sus necesidades y sanes todas sus dolencias, Señor. Y aquellos que están aquí ahorita, sentados bajo esta gloriosa unción del Espíritu Santo, mientras que la sentimos derramarse tan dulcemente en nuestras almas. Padre Dios, tú sabes que estaba pensando viniendo de allá de Canadá el otro día. Yo pensé, oh, cómo me gustaría entrar en un avivamiento chapado a la antigua y los santos de Dios cantando y el poder de Dios cayendo. Oh, cómo anhela eso mi corazón, Señor. Que tal avivamiento prorrumpa en ese tabernáculo. Oh, que el poder de Dios simplemente se derrame en torrentes de gracia, entrando en cada corazón. Te doy gracias por este lugarcito, Señor. Nosotros no fuimos capaces de mantenerlo de esta manera. Ha sido tu gracia que lo ha mantenido espiritual. Y ahora yo creo, Señor, que el lugarcito más espiritual en la nación que yo conozco se encuentra aquí en la calle Penn y la Octava. ¿Cómo te doy gracias por esto, Señor? Entrando en iglesias y viéndolos tan fríos e indiferentes y las mujeres tan descaradas que ni siquiera pueden sonrojarse y ni siquiera un amén o una lágrima en la mejilla ni nada, y sin salvación ni nada, sino solo unirse a la iglesia y recitar su credo. Y, oh Dios, luego poder entrar en un lugarcito dulce y agradable en donde los fuegos son edificados en cada altar de su corazón. ¡Qué consuelo es, Padre! ¡Qué consuelo! Gracias, Padre, y que siempre permanezca así hasta la venida del Señor Jesús. Bendícenos juntos ahora. Y mañana es el día de reposo, y Señor, ayúdame en la mañana, si me toca a mí predicar sobre esa cuenta regresiva, Dios, que yo pueda traerla de tal manera que la gente pueda verla, Señor. Y ahora que ellos vean el estado del ministerio y en dónde está y qué estamos esperando y por qué todo está sucediendo de la manera en que está sucediendo, que ellos lean del versículo 5 en adelante y se den cuenta en el lugar en que estamos parados. Y ahora, Padre, oro que tú nos bendigas y des descanso a nuestros cuerpos y nos traigas de nuevo mañana. Bendice a todas estas personas paradas junto a las paredes y apoyándose en un pie y en el otro, mujeres y hombres parados allá afuera en la lluvia y alrededor de las ventanas y sentados en sus automóviles y en todas partes. Yo oro que tú los bendigas, Señor, que ellos se vayan a casa con la gracia de Dios en su corazón. Yo oro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Entienden ahora? Lean segunda de Timoteo 2, 4, segunda de Timoteo 4, del versículo 5 en adelante, antes de irse a cama esta noche si pueden, y verán en dónde estamos. Porque esos hombres lo desampararon, ¿por qué no vinieron? Y ahora solo comparen ese ministerio con lo que estamos pasando hoy en día. Comparen la enseñanza de San Pablo. Recuerden que en esa cosita celestial que yo vi, yo dije, bueno, ¿tendrá Pablo que pararse con su pueblo? Ellos dijeron, sí. Yo dije, yo prediqué la misma palabra que él predicó, me quedé exactamente con el mismo evangelio. Y millones levantaron sus manos y dijeron, en eso estamos confiando. El Señor los bendiga, ¿le aman?
hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos a los pies de Jesús, hasta que nos encontremos, hasta que nos encontremos. Dios sea con ustedes hasta que nos encontremos otra vez.